Pues habíamos mencionado más o menos cuáles eran los mecanismos de acción, así que de una vez a lo que vinimos, a ver estos 50 de los antibióticos. Yo creo que nos quedará así mucho bueno, no sé, depende de cómo nos rinda también, porque nos falta ver sistema nervioso autónomo. Bien, ahí aparece entonces por grupos, bien clasificaditos, aparecen los inhibidores de formación de la pared celular, que son los betalactámicos, ahí aparecen las penicilinas y las cefalosporinas. Inhibidores de la membrana plasmática, ahí aparece la polimixina B. Inhibidores de la síntesis de proteínas, están los macrólidos. Inhibidores de los ácidos nucleicos, fluoroquinolonas y quinolonas en general. Inhibidores de la pared celular, como los glucopéptidos también, más inhibidores de la membrana plasmática, más inhibidores de la síntesis de proteínas e inhibidores del metabolismo del ácido fólico. Esto no tiene nada que ver, bueno, con los ácidos nucleicos. Bueno, el ácido fólico permite la producción de purinas y de pirimidinas, digamos en términos generales. Bien, así que estas dos tablas se van a desarrollar en el resto de la presentación. No voy a detenerme, se supone que ya vimos, voy a repasar los mecanismos de acción, que es como lo más difícil para ustedes, pero de ir para abajo, eso va en churreta, eso va rapidito. Entonces, miren que ahí están los inhibidores de la formación de la pared. Habíamos hablado en el primer cuadro de betalactámicos, en el segundo cuadro de glucopéptidos. Dentro de los betalactámicos están penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos como el astreonam, carbapenemes e inhibidores de betalactamasas. ¿Alguien se imagina que son inhibidores de betalactamasas o no? ¿Y qué es la betalactamasa? Muy bien, Beatriz, excelente. Sí, es una enzima. Que destruye ¿qué? El lactato. Hombre. La betalactamasa es una enzima que se encarga de romper el anillo betalactámico. ¿Sí? Entonces, la betalactamasa lo que hace es que corta este enlace y se abre el anillo. El anillo es este cuadrito que ven acá. ¿Sí? Todos los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, todos los que les acabo de mencionar, todos estos tienen ese anillo betalactámico. Y las bacterias, ustedes saben que tienen mecanismos de resistencia. Uno de esos mecanismos de resistencia es la betalactamasa. La betalactamasa rompe ese anillo y el antibiótico queda totalmente inactivo. ¿Por qué? Porque pierde la estructura, pierde la función. Ya se los he dicho muchas veces. Si se pierde la estructura, se pierde la funcionalidad. Entonces, estos inhibidores a veces se mezclan, por ejemplo, el ácido clavulánico se puede mezclar con amoxicilina. Usted ve en la cajita y dice amoxicilina más ácido clavulánico y resultan ser muy buenos antibióticos a pesar de ser penicilinas. La razón, el ácido clavulánico se encarga de bloquear la betalactamasa no daña el antibiótico y el antibiótico afecta la pared celular de la bacteria y la mata. Listo, sale para pintura. Fácil, ¿o no la pillaron? Los veo con cara como de, marica, no entendí un culo. ¿Sí entendieron o no? O muy difícil. No. A ver, queridos niños, ¿cierto? Esta es la bacteria, ¿sí? Usted le agrega antibiótico, ¿cierto? El antibiótico es un betalactámico. Pero la desgraciada tiene una enzima, o produce una enzima que se encarga de romper el anillo betalactámico y de inactivar, ¿cierto? La penicilina, por ejemplo. Esa enzima se llama beta-lactamasa. Pero resulta y sucede que antes de que esto suceda, el antibiótico viene con otra molécula que es el inhibidor de la beta-lactamasa. El inhibidor entra acá, bloquea la beta-lactamasa y el antibiótico ya puede romper la membrana, la pared celular bacteriana. Así como muñequitos, sí, ¿cierto? Es fácil, ¿sí o no? Súper fácil. O sea que muchas veces las cefalosporinas o las penicilinas pueden venir combinadas con inhibidores de betalactamasas. ¿Podríamos considerar los inhibidores de betalactamasas como otros antibióticos? Desde mi punto de vista, no. Pero los tienen ahí clasificados. ¿Y por qué digo que no? Porque el inhibidor de la betalactamasa no destruye la bacteria ni la bloquea para que no se reproduzca. No hace nada de esas cosas. Uy, se está ahora comiendo dulce, hermano. Bueno, que iba la diabetes.
Queda la diabetes adquirida. Y los veo. Bien. Tipos de beta-lactámicos, ya lo sabemos, ya los dijimos previamente. Vamos a arrancar de una vez con ellos. Ahí aparecen las cefalosporinas de primera generación. Hay un jurgo de cefalosporinas de primera generación. Aquí hay algunos nombres científicos que están mal escritos. Por ejemplo, este está mal escrito, esto está mal escrito, esto está mal escrito, pero bueno. Este está mal escrito, pero bueno, en fin. Estos son pantallazos de un libro de una sabia de ustedes. Es de una optómetra, ¿no? Pero bueno, eso no es mi culpa. Probablemente sepa mucho de optometría, pero poquito de microbiología con ustedes. Entonces eso es lo que pasa cuando no saben de microbiología, ¿sí o no? Entonces, ahí aparece obviamente el espectro. Recuerde que estos antibióticos que dañan la pared celular son bactericidas, o sea que matan la bacteria, no detienen el crecimiento, sino que matan la bacteria. Por eso son bactericidas. Y ahí aparece que sirve contra cocos gram positivos, por ejemplo Staphylococcus aureus, que se escribe es así. Pneumococcus, que realmente es un Streptococcus pneumoniae. Proteus mirabilis, está bien escrito, pero la P va con mayúscula. Escherichia coli, la E va con mayúscula y coli es con una sola L. Y Klebsiella pneumoniae, que es con K mayúscula, pero bueno, como para que ustedes medio se acuerden. Recuerden que el género va con mayúscula, la primera letra va con mayúscula, todo lo demás va en minúscula. Y se debe escribir bien, pero bueno. Indicaciones, pues depende, obviamente, si hay presentación de enfermedades o de inflamación a nivel ocular que provenga de una invasión bacteriana, pues obviamente podrán funcionar, podrán servir. Efectos adversos, hipersensibilidad. ¿Alguien se acuerda qué significa hipersensibilidad? Ni idea, marica. Hipersensibilidad. ¿Qué son reacciones de hipersensibilidad? Sí, la reacción a un antígeno, y eso como lo llamamos comúnmente, una alergia. Correcto. Las reacciones de hipersensibilidad son reacciones alérgicas. No les olviden. Los pongo a pensar. Cefalosporinas de segunda generación. Ahí aparecen otro montón. Cefuroxima, ceprosil, cefoxitina, cefotiam, en fin, hay un montón. Son efectivas contra Haemophilus influenzae, esto es con H mayúscula, Enterobacter, Fecium o Fecium, Neisseria va con N mayúscula, gonorrea, ¿ves? Gonorrea sí está bien escrito. Proteus mirabilis, Escherichia coli, porque ahora he puesto Escherichia coli así, Klebsiella con K mayúscula, Clostridium con C mayúscula. O sea que son antibióticos de más amplio espectro. En el caso anterior, si ustedes se fijaron, las cefalosporinas de primera generación se utilizan principalmente contra gram positivos. Pero en este caso también tenemos gram negativos y tenemos algunos anaerobios como los Clostridium. Entonces hay que tener en cuenta que aquí ya, digamos que el espectro, cuando uno habla de amplio espectro, es porque obviamente mata una gran cantidad de bacterias, no solamente los de un grupo como los gram positivos, sino también gram negativos y anaerobios, bacterias anaerobias. ¿Para qué sirve? Pues sirve como preparado tópico o subconjuntival en el tratamiento de la celulitis preseptal. Si no se acuerda de la celulitis preseptal, vaya y mire las diapositivas de microbiología que ahí están. Efectos adversos, alta probabilidad de que se presenten reacciones de hipersensibilidad. Prurito, no se dice prurito, es prurito. Los que dicen prurito están llevados de putas porque no saben nada de español. Si fuera esdrújula te llevaría tilde siempre y no lleva tilde. Rash dérmico o rash cutáneo, eosinofilia, broncoespasmo, shock anafiláctico. Si se llega al shock anafiláctico se puede morir un poquito. Acuérdense que el shock anafiláctico produce edema a nivel laríngeo, eso ocluye la laringe, impide el paso del aire, se puede ahogar un poquito, a menos de que usted le haga una traqueotomía con un kilométrico aquí, ¿cierto? Bien pegadito acá a la base, ahí le salva la vida, o se salva la vida, o simplemente se toma un antihistamínico, ya que ustedes saben de antihistamínicos tanto, un antihistamínico, ¿sí o no? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Son de más amplio espectro? Sí, son mejores que los de segunda y que los de primera, porque han aparecido todas a mano de cefalosporinas por las resistencias.
simplemente por eso. Entonces, ahí ustedes pueden observar los diferentes tipos de cefalosporinas. Son bactericidas, eso ya lo sabemos. Trabaja contra pseudomonas, la P va en mayúscula, Escherichia, la E va en mayúscula, con una sola L, Klebsiella va con K mayúscula, Proteus con P mayúscula, Haemophilus con H mayúscula, Serratia con S mayúscula y Enterobacter con E mayúscula. En fin, ahí están entonces los nombrecitos de las bacterias. Pero además tiene un menor efecto de acción ¿contra quién? Contra gram positivos, o sea, Streptococcus y Staphylococcus específicamente. Y un mayor efecto contra gram negativos. Se utilizan por vía intravítrea en el tratamiento de la endoftalitis bacteriana y por vía tópica subconjuntiva en el tratamiento de infecciones oculares internas. ¿Por qué? Porque es un antibiótico muy fuerte. Son antibióticos fuertes. O sea, primera generación, antibióticos suaves, segunda generación, de más amplio espectro, tercera generación, de mucho más amplio espectro y mucho más fuertes. ¿Sí? A medida que usted va cambiando de generación en generación, hablando pues de antibióticos, pues va mejorando, digamos, la calidad o la capacidad de actividad que tiene el antibiótico. Efectos adversos. El problema es el uso indiscriminado y puede causar nefrotoxicidad. ¿Alguien sabe qué es nefrotoxicidad? Riñones, chao riñones, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, ahí están las cefalosporinas. Luego vienen las penicilinas, que son otro montón de penicilinas, porque hay penicilinas naturales, ácido resistentes, resistentes a beta-lactamasas. Hay más, no se preocupen. Aminopenicilinas, que son de amplio espectro, antiseudomonas, hay más, no se preocupen. Amidinopenicilinas y otras que son resistentes a beta-lactamasas, pero de gram negativos. Penicilinas hay un montón, ¿se las tienen que aprender todas? No, la verdad no. Digamos que yo no he visto penicilinas para uso ocular, la verdad. Casi todas son, o todas las que yo he visto son de uso sistémico. ¿Sí? Las dosis aquí están, dosis en adultos, dosis en niños y la vía de administración. Esto lo tienen que aprender, ¿no? Porque esto no lo aprenden. No aprenden los de uso ocular. Imagínense estos. Esto lo tienen que aprender. Glucopéptidos. ¿Qué más bien? Es que, ¿cómo va todo, hermano? Los glucopéptidos, entonces ahí tenemos la vancomicina, esa sí viene al 5% para uso ocular. Obviamente de todos estos antibióticos hay que revisar el INVIMA cuáles tiene en uso en Colombia, porque uno siempre que ve, lo ve en combinación con algún corticoides, y casi siempre uno que nota, con que ve, neomicina más dexa, neomicina más betametasona, y hasta ahí para de contar. Entonces toca revisar si realmente el INVIMA tiene antibióticos con todas estas concentraciones que aparecen allí, porque sí existen, pero aquí a veces no los venden. Eso depende obviamente del laboratorio, del distribuidor, del costo, depende de muchos factores, depende de si le pagaron o no le pagaron al INVIMA, ¿cierto? Porque el INVIMA es una chica barata desde mi punto de vista. Sí, si le dan registro a la baba de caracol, le dan registro a cualquier huevonada. Eso sí son maricadas, pues. Bien, mecanismo de acción, es bactericida, es semisintético. Tiene una ventaja y es que es de amplísimo espectro. Para mí, la vancomicina solamente debe ser usada como antibiótico de reserva. ¿Qué significa antibiótico de reserva? Significa que si usted encuentra bacterias multiresistentes, el último antibiótico que nos queda es la vancomicina. Por lo menos desde el punto de vista sistémico, así es. Yo consideraría que aquí también debería hacerse de la misma manera. Es decir, que se debería dejar como última opción, ¿cierto? No porque sea malo, sino por todo lo contrario, porque es muy bueno y para evitar que haya resistencias, simplemente por eso. Se puede utilizar por vía subconjuntival, intravenosa, o intravítrea, en oftalmitis o tópicamente en blefaritis generadas por bacterias resistentes a meticilina. La bacteria típica resistente a meticilina se llama MRSA. Estas son las siglas en inglés. En español, las siglas son SARM. Esto es en español. ¿Qué significa en español? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Les doy las dos
opciones porque siempre aparecen en los artículos, siempre. En inglés, MRSA, o sea, sabe que eso es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y en español, digamos que ya la pusieron como SARM. Ahí sí ven algo. Bien. Efectos adversos. El problema es la ototoxicidad. ¿Qué se dañará ahí? Un poquito el oído, ¿cierto? Y la nefrotoxicidad. Recuerde que cuando se utiliza por vía ocular, pues algunas trazas del antibiótico siempre van a ingresar al sistema. Siempre. O del medicamento que usted esté utilizando, ¿cierto? Aunque esto es mucho más probable, digamos, que suceda con fármacos del sistema simpático y parasimpático, como vamos a ver, que pueden alterar el trabajo cardíaco. Pues, eso lo vamos a ver más adelante. Bacitracina, 500 unidades, la U significa unidades, no son miligramos, no son microgramos. Hay antibióticos que se miden es por unidades internacionales. La bacitracina es uno de ellos, y si ustedes, perdón, yo me devuelvo, si ustedes se fijaron, las penicilinas también se miden por unidades internacionales. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí tenemos la bacitracina. El mecanismo de acción es esencialmente el mismo, es bloquear obviamente la síntesis de la pared celular bacteriana. Es bactericida por esa razón. Recuerden que si se perfora la pared, acuérdense de la primera imagen que nosotros vimos hace como 15 o 20 días en esa primera clase de antibióticos, donde la pared estaba totalmente perforada o destruida. Bien, indicaciones, ¿para qué sirve? Conjuntivitis bacteriana, blefaritis, causada por grampositivos como Staphylococcus, la S va en mayúscula, actinomyces, la A va en mayúscula, Fusobacterium, la F va en mayúscula. Todos son géneros bacterianos, ¿sí? Todos son géneros bacterianos, por eso van con la primera letra mayúscula. La administración se puede dar en un ungüento cada 4 horas hasta completar aproximadamente 10 días de uso. Todo ya depende obviamente de la gravedad, depende de muchos factores que se tengan en cuenta. Obviamente, digamos que este tipo de antibióticos como la vancomicina o como la bacitracina, que pueden ser tomados como antibióticos de reserva, generalmente son formulados pero por los médicos, ¿cierto? Por los oftalmólogos. Ustedes ya harían rancho aparte o remitirían y listo. Simplemente ustedes se salen de eso para que no vayan a complicarse la vida. ¿Por qué lo digo? Porque como son tan fuertes, recuerden que los efectos adversos pueden llegar a ser también muy fuertes, ¿cierto? Bien, contraindicaciones, tratamiento de uso extendido debido a reacciones alérgicas de tipo cutáneo, o sea, rash cutáneo, prurito, ese tipo de cosas también se pueden presentar. Ahora, ¿se le puede presentar en cualquier parte del cuerpo? Sí, o a nivel de los párpados también, para que lo tengan en cuenta, porque finalmente si se usa a nivel ocular, lo que más se va a afectar van a ser los párpados, de manera pues inmediata, ¿no? Inhibidores de la membrana citoplásmica, o sea que pasamos de inhibidores de la pared a inhibidores de la membrana. Ahí están entonces, son detergentes catiónicos, ahí aparecen la polimixina B y la gramicidina. El más conocido acá a nivel ocular, polimixina B. Polimixina B, siempre, muy bueno, es un excelente antibiótico, desde mi punto de vista. Desaparece al 0.5%, o sea que puede venir por 10.000 o por 6.000 unidades internacionales. UI es lo mismo que la U solita, unidades internacionales, es la misma vaina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia o modifica el flujo osmótico porque altera la membrana. Al alterar la membrana y aumentar el flujo osmótico, aumenta la permeabilidad, o sea que la membrana deja de ser semipermeable y deja pasar todo. Si deja pasar todo, entrará muchísimo líquido a la bacteria y pasa lo que pasa con las bombas de agua, se estalla, así de sencillo. Bien, tópicamente se puede utilizar en combinación con otros antibióticos, casi siempre usted ve a nivel ocular polimixina más neomicina, generalmente. ¿Sí? Tratamiento de la úlcera corneal y blefaroconjuntivitis producida por gram negativos, o sea que este es un antibiótico fuerte. Si daña gram negativos, es fuerte. Contraindicaciones: evitar el uso del antibiótico cuando los pacientes tienen problemas renales.
Recuerde que una contraindicación es cuando le dicen a usted cuándo no se debe utilizar. O sea que, ¿qué puede causar? Nefrotoxicidad. O sea que se agravará el paciente, probablemente se agrave. Pero también puede producir neurotoxicidad, porque es muy fuerte. Aquí hay algunas combinaciones de esos antibióticos. Muchos de estos nombres seguramente ya no aparecen en el mercado colombiano, pero miren que siempre aparecía neomicina, polimixina, dexametasona, trimetoprim, polimixina, oxitetraciclina, otra vez polimixina, neomicina, dexa, neomicina, polimixina, prednisolona, neomicina, polimixina, dexametasona, neomicina, polimixina, dexametasona. Lo que toca entrar a mirar, porque cuando habíamos hablado de corticoides, ¿todos estos son corticoides o no? ¿O son AINES? ¿Por qué? No se deben enredar. Sí, son corticoides. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué habríamos hablado de los corticoides? Si se usan a largo plazo. Producen inmunosupresión. Yo les decía, ojo que cuando hay infecciones bacterianas no se deberían usar. Entonces, ¿por qué están aquí metidos? ¿Qué creen ustedes? Correcto, porque hay o un antibiótico o una combinación de dos antibióticos. Y los corticoides son muy buenos antiinflamatorios. Son muy buenos. Ustedes ya saben que el mecanismo de acción es un paso antes que los AINES. ¿Sí? Entonces, eso los hace muy buenos antiinflamatorios. Digamos que esa sería la excusa. Toca revisar, eso sí se los dejo a ustedes, en el INVIMA si todavía existen estas mezclas. Si todavía venden este tipo de mezclas. Yo creo que sí, porque yo he tenido en mi casa colirios o gotas pues oftálmicas de neomicina, polimixina y dexametasona, o sea, combina los tres. Y funciona bastante bien. Pero porque vienen combinados, ¿no? Bien. Gramicidina, que era el otro que veíamos allí, que era un inhibidor de la membrana plasmática o citoplásmica, viene al punto 25%. ¿Sí se acuerdan qué significa el porcentaje o no? ¿O no se acuerdan? No, malditas biociencias. Hagan pues memoria. Aquí va Daniel. ¿Sí se acuerdan o no? Yo lo expliqué aquí también, ¿no se acuerdan? Sí lo explicó, pero no me acuerdo ni mierda. Recuerde que el porcentaje hace referencia a la cantidad de gramos diluidos en 100 mililitros. Entonces, si le están diciendo 0.25%, le están diciendo que se mezclaron 0.25 gramos del antibiótico y se diluyeron en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Siempre. Gramos sobre 100 mililitros. Siempre. ¿Listo? Para que no se les olvide. Pues ojalá, ¿no? Porque acuérdense que hoy en día estamos volviendo, o ustedes están volviendo a esas soluciones, ¿cómo es que les dicen ustedes? Magistrales, a las fórmulas magistrales, correcto. Cosa que usted puede hacer las diluciones y pueda, digamos, combinar tratamientos o hacer tratamientos de nuevo. De nuevo significa nuevos. Eso ya depende obviamente de la experiencia que usted tenga, de la facilidad para entender la farmacología, de la facilidad para entender las patologías. No sé Rick, pero esto está como complicado. O se quedan con la lamparita y ya, nomás, todo va a estar bien, no para nada. Bien. Eso sí lo manejan, pero de cabo a rabo. Eso sí yo no les puedo negar que son los duros en esa vaina. Mecanismo de acción, lo mismo que la bacitracina, o sea que actúa sobre membrana citoplásmica, como lo había mencionado, y se puede utilizar en combinación también con neomicina, con bacitracina, con polimixina. Se utiliza mucho en blefaritis bacterianas, secas o descamativas. Contraindicaciones, ¿cuándo no se deben usar? Lo mismo que en el caso anterior, con pacientes con problemas renales. Efectos adversos, toxicidad elevada, pero en aplicaciones sistémicas, o sea que por vía ocular pues probablemente no sea tan complicada la cosa. Hasta ahí tendríamos los que inhiben pared celular, membrana.
Nos vamos a meter con otro grupo que son los que inhiben la síntesis de proteínas. Bueno, con un grupo no, con varios grupos, como pueden ver ahí. Hay un grupo que se llaman los aminoglicósidos. Dentro de ese grupo están la neomicina, la gentamicina, la tauramicina, la amicacina. Hay otro grupo que son las tetraciclinas, se usa a nivel ocular la oxitetraciclina. Están los fenicoles, se usaba el cloranfenicol. ¿Por qué no se usa ahora? Hasta donde yo sé es muy fuerte, es demasiado fuerte ese antibiótico, puede causar lesión a nivel de tejido normal. Macrólidos, allá están la eritromicina, la famosísima acitromicina, ¿cierto? Que las señoras cuando les da de todo, o la gente va y lo primero que piden es que acitromicina, o lo primero que les venden es acitromicina, o sea, la están recontracagando, pero bueno, ¿quién soy yo para negarles la felicidad? Y las lincosamidas, ahí está la clindamicina y el ácido fusídico. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos que son inhibidores de la síntesis de proteínas. Ahora, depende, recuerde que la síntesis de proteínas es llevada a cabo por el ribosoma, y el ribosoma tiene una subunidad grande, una subunidad pequeña. La subunidad pequeña es la que se une al ARN mensajero, y hay algunos antibióticos que son capaces de bloquear la subunidad 30S, y hay otros que bloquean la subunidad grande 50S. Eso lo vimos en las generalidades, ¿no? Cuando estamos viendo el principio de esta clase. Entonces ahí aparecen los aminoglicósidos. ¿Qué subunidad bloquean? La 30S. Ahí está, 30S, aminoglicósidos. ¿Para qué sirve? Infecciones provocadas por gram positivos o por gram negativos, o sea que el espectro es bueno, no es amplio, pero es muy bueno. Sin embargo, no son capaces contra Pseudomonas aeruginosa. Está minúscula. Bien, cuando se usa en conjuntivitis, blefaritis, queratitis y úlceras corneales bacterianas, provocadas pues por bacterias. Bien. El único de amplio espectro, ¿cuál es? La neomicina, que es el que más se utiliza en las gotas. La neomicina, eso es una gran ventaja. Contraindicaciones: hipersensibilidad, dermatitis por contacto. Ya, una cita totalmente actualizada del 82. Totalmente actualizada, ¿cierto? Bien, y efectos adversos: puede causar nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular, reacciones alérgicas. Ya, ahí serían los efectos adversos. ¿Para qué más? Pero es muy raro. Las gotas, la verdad, las gotas de neomicina son muy buenas y tienen, o yo por lo menos he notado que tienen pocos efectos adversos en los pacientes, ¿no? Profe, ¿por qué dice que la citromicina, o sea, no es recomendable? Yo porque digo que no es recomendable, porque es muy fuerte. Para mí es un antibiótico que tiene un espectro bastante bueno, y si vos usas un antibiótico de ese espectro en primera instancia y lo usas mal, se causan resistencias. Sí, porque es muy común que la gente de una. Pero el problema es ¿cuál? El problema es algo que nosotros ya dijimos en microbiología. ¿Por qué razón aparecen las resistencias? Una de las razones es, primero, la automedicación, ese es el primer error. Y el segundo error es la interrupción del tratamiento. Entonces, digamos que la acitromicina va por 5 días y al tercer día se sienten bien, ya paran de tomarse. Acuérdense de todos esos aspectos que ya analizamos. Bien. En ese caso, uno que sea más suave. No, en este caso lo más suave que hay, que yo he visto a nivel ocular, la neomicina, y es de amplio espectro. O sea, uno con la neomicina va a la fija. A nivel sistémico. A nivel sistémico, no arrancar con amoxicilina, con penicilinas, siempre arrancar con lo básico, penicilinas, amoxicilina. Si ya sus bichitos son por ejemplo, a mí, mi caso es muy particular. Mi caso, digamos, mis bacterias, esas hijueputas hacen gárgaras con la penicilina G. O sea, yo inyectarme penicilina es algo inútil. Tendría yo que inyectarme penicilina más ácido clavulánico o penicilina más sulbactam. La razón: estando muy peladito, como de 12 o 13 años creo, tuve una faringoamigdalitis brutal y me hicieron un tratamiento prolongado que ya con el tiempo me puse yo cuando empecé a entender la farmacología, empecé a hacer como
memoria de lo que recordaba pues de ese tratamiento. Y el tratamiento arrancó, no, yo me acuerdo que yo llegaba, yo vivía cojo día de por medio, obviamente por el antibiótico, pero ya después el médico recomendó hacer un tratamiento que se fue posponiendo, o sea que ya no era cada cierto tiempo, sino que era cada 8 días y después cada 15 días, y para mí eso fue un error, para mí, ahora que yo conozco la farmacología, fue un error, o sea, debió haber terminado el tratamiento en su momento y ya, o si lo quería prolongar, cámbielo por otra cosa, porque no, o sea, no fue, para mí no fue el manejo adecuado. Eso es lo que recuerdo, puede que yo me esté equivocando, porque de todos modos yo era un niño, yo no sabía cómo era, yo me acuerdo que yo tenía que ir a que me pusieran la inyección y yo salía cojo cada 8 días de una nalga distinta durante como 6 meses. Entonces, una galleta, pues para mí eso fue el tratamiento más galleta que yo he tenido en mi vida. Y después de eso, mis bacterias son resistentes a la penicilina, pues a mí me toca utilizar otro antibiótico, me toca utilizar una combinación de trimestoprim y sulfa, que son inhibidores del ácido fólico, y ya eso sí no funciona. ¿Por qué me di cuenta? Porque alguna vez me dio una amigdalitis bacteriana, quería hacer tratamiento, fui y me inyecté con penicilina y no funcionó, yo seguí con la amigdalitis, me sentía muy mal, tenía muchísima fiebre. Entonces yo dije, no, voy a ir a la fija, voy a ir con el Bactimefeno, era más caro pero no me importaba. Y lo conseguí porque yo estaba además en un pueblo, en un molidero aquí en Colombia. Estaba en el culo del mundo. Y lo pude conseguir en una farmacia y cuando me lo empecé a tomar, yo, pues no es que yo diga, ya me mejoré de una, no, al otro día obviamente ya por ahí al mediodía ya me sentía mucho mejor. Fue muy tenaz. Pero bueno, ni modo. Ahí me di cuenta yo que mis bacterias son resistentes a eso. Y no tomo penicilinas. A menos de que venga combinada con ácido clavulánico. Ahí sí tomo amoxicilina más ácido clavulánico y me funciona bastante bien. O sultamicilina también, pero es distinta, es un poquito distinta a todas las demás. Y viene con ácido clavulánico y me va súper bien con eso. Pero porque viene con el ácido clavulánico, si no, créame que harían gárgaras esas ciberputas bacterias con ese antibiótico. Bien, ahí aparecen las indicaciones: conjuntivitis, escleritis, blefaritis, todo causado obviamente por bacterias. Recuerde que esos antibióticos contra los virus no hacen nada. Si la infección es viral, ahí no pasa nada. Usted debe utilizar es un antiviral. Los antibióticos no funcionan con las enfermedades virales. Por eso cuando usted tiene prodromos, el prodromos es ese dolor de cabeza, ese malestar general, esa fiebre, y usted sabe que es por un virus, no tome antibiótico. Ese es el otro error. Van y se toman la citromicina pensando que eso les va a servir. Están tratando con lo que no es una enfermedad viral. Recuerde, enfermedad viral a antivirales, enfermedad bacteriana a antibióticos, siempre. Efectos adversos: puede haber ototoxicidad, vómitos, bloqueo neuromuscular, diarrea, hipocalcemia, sobre todo cuando el tratamiento es sistémico, ¿no? Contraindicaciones: presencia de infecciones oculares de origen viral, lo dicho, o micótico. Recuerden que los hongos tampoco, no es que funcionen muy bien los antibióticos contra los hongos, para eso están los antimicóticos, ¿cierto? Itraconazol, ketoconazol, afotericina B, nistatina, son distintos a los antibióticos, se llaman antimicóticos. Gentamicina al 0.3%, ¿en cuánto venía la neo? 3.5%, muy concentradita, ¿no? Genta, 0.3%. Contra bacterias gram negativas preferencialmente. Indicaciones: todas las itis bacterianas, blefaritis, blefaroconjuntivitis, queratoconjuntivitis, conjuntivitis alérgicas con infección secundaria, meibomitis, orzuelo, úlceras corneales provocadas por Pseudomonas aeruginosa, en fin. Efectos adversos: alteración neuromuscular, hipomagnesemia, hipocalcemia, discrasia sanguínea, pero esto ocurre cuando se utiliza por vía sistémica. Discrasia sanguínea es un daño obviamente a nivel celular sanguíneo, ¿no? Contraindicaciones: ¿cuándo no se deben usar? En mujeres en estado de gestación, niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque les impide el crecimiento, simplemente por eso, casi nada, ¿cierto? Tobramicina también viene al 0.3,
Mire que las indicaciones son muy parecidas, un poquito menos pues que en el caso anterior, conjuntivitis, blefaritis, queratoconjuntivitis. Trabajan también contra las negativas y gram positivas, efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad de carácter local, o sea que ahí sí el párpado puede verse afectado, ¿sí? Hiperemia, lagrimeo, eritema, molestias oculares. Contraindicaciones, infecciones micóticas y mujeres en estado de lactancia no se deben utilizar. La tobramicina. O sea que de todos los que hemos visto hasta ahora, la tobramicina sí produce reacciones alérgicas a nivel ocular. Amicacina. Este solamente trae la información porque no trae el porcentaje al cual podría venir en concentración. Se utiliza contra gram negativos de manera tópica, específicamente contra pseudomonas y especies de Klebsiella resistente a gentamicina. Pueden aparecer también reacciones de hipersensibilidad a nivel local, o sea a nivel ocular, y al igual que en el caso anterior de la tobramicina, no se debe utilizar ni en infecciones micóticas ni en mujeres en estado de lactancia. Oxitetraciclina, acuérdense que venimos por grupos, ¿sí? Todos los anteriores eran ¿qué? Aminoglicósidos. Estos son tetraciclinas. Entonces, espectro de acción, especies de Staphylococcus, o sea, contra gram positivos, estafilo y estrepto son gram positivos. Gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, o sea que tiene un espectro amplio. Y miren, clamidia trachomatis, está mal escrito porque le falta una H. La C va en mayúscula y le falta una H. Clamidia trachomatis. ¿Se acuerdan del tracoma o no? Lo vimos en microbiología. Recuerde que el tracoma es una enfermedad que puede considerarse de transmisión sexual. Ay, ¿por qué le dan el ojo? Pues porque metió la cabeza donde no era, así de sencillo, ¿sí o no? Pues creo que no necesitamos mucha imaginación para entenderlo. Recuerde que produce pérdida de las pestañas, entropión, o sea que el párpado se dobla hacia adentro y se pierde absolutamente toda la capacidad de ver, o sea, el ojo muere literalmente. Y eso que ese es el tracoma, porque hay como otras 3 enfermedades de tipo sexual que también producen la clamidia trachomatis. Bien, cloranfenicol, hace parte el único que hace parte del grupo de los fenicoles, viene al 0.5% y este trabaja en la unidad o la subunidad ribosomal 50S. ¿Cierto? Ahí pueden hacer una lista, digamos yo qué haría o yo cómo los aprendí. Yo dibujé el ribosoma y obviamente en cada subunidad ponía los antibióticos que pertenecían o que bloqueaban esa subunidad. Pues así me lo aprendí yo, ya ustedes mirarán cómo, si quieren hacer el dibujito, la plastilina. Sí, es más fácil, para mí es más fácil aprenderlo así, ¿cierto? Bien, indicaciones, ¿cuándo se deben usar? Se pueden utilizar de amplio espectro porque es contra gram positivos, gram negativos, pero además aparecen otros como Haemophilus, Moraxella, Enterobacter, Klebsiella, que son bien complicados. Todas las itis provocadas por esas bacterias, blefaritis, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis. Contraindicaciones, ¿cuándo no se deben usar? En mujeres en estado de gestación, en niños menores de 8 años, cuando hay enfermedad hepática de por medio o cuando hay una disminución de la función de la médula ósea. O sea, seguramente la persona puede tener, ¿cierto?, algún tipo de cáncer o algún tipo de quimio que de pronto esté reduciendo la función de la médula ósea. Entonces ahí no se debe utilizar el antibiótico. Efectos adversos, discrasia sanguínea, precisamente por eso no se debe usar en estos casos. Neuropatía óptica, ojo, efectos permanentes sobre la agudeza visual en tratamientos prolongados. Por esa razón el cloranfenicol yo considero que no se debe usar. Creo que no se está usando, ni siquiera de manera sistémica, porque es muy fuerte, se los había dicho ahora. Y además puede producir anemia aplásica, o sea que eso es una discrasia sanguínea. Bien, macrólidos que afectan la subunidad 50S, esa es la subunidad grande, actúan contra gram positivos, gram negativos, contra espiroquetas, contra clamidias. Contraindicaciones, mujer en estado de gestación, alteraciones renales de por medio, efectos adversos, eventos aislados tóxicos, o sea que no es que sean muy tóxicos que digamos. Dentro de los macrólidos está la eritromicina, esta viene al 0.5%,
Miren que es utilizado contra bacterias que no habíamos mencionado previamente, por ejemplo Mycoplasma, por ejemplo Corynebacterium, por ejemplo Treponema pallidum, que es la sífilis, el que produce la sífilis. Neisseria gonorrea sí ya la habíamos visto previamente, y clamidia también. Pero estas últimas recuerden que son de transmisión sexual, Neisseria, Treponema, clamidia. Indicaciones: prevención de la conjuntivitis neonatal cuando la madre está contaminada, obviamente, ¿cierto? Tiene una infección como Neisseria o eso. ¿Por qué? Porque el bebé sí o sí debe pasar por el canal obstétrico, se va a infectar, sí o sí. Entonces, se puede utilizar para evitar, digamos, ese problemita. En combinación con tetraciclina es usado para el tratamiento del tracoma y ya podemos decir ahí lo básico. Efectos adversos: hipersensibilidad y desarrollo de microorganismos resistentes, obviamente. Contraindicaciones: hipersensibilidad presentada al medicamento. Acitromicina al 1%. Yo no la he visto en gotas para los ojos, la acitromicina, no. Puede que sí exista, pero yo no la he visto. Lo que más he visto, repito, es neomicina, polimixina B, es lo que más he visto. Es usado contra streptococos, o sea, contra gram positivos, pero miren esta cantidad de bichitos. Todos estos bichitos son muy similares en el caso anterior: Mycoplasma, Corynebacterium, Neisseria, Treponema, clamidia. ¿Para qué se utiliza? Pues para la citis, conjuntivitis bacterianas purulentas como las que producen Neisseria. ¿Se acuerdan que puede perforar y puede producir hipopión? ¿Saben qué es el hipopión? Es el acúmulo de pus en la cámara anterior del ojo. O puede causar perforación de la córnea, una perforación brutal de la córnea. Bien, conjuntivitis por tracoma también, administrar una gota cada 6 horas y durante 5 días para el tratamiento de conjuntivitis, queratoconjuntivitis y algunas úlceras. Efectos adversos: visión borrosa transitoria posterior a la instilación. Contraindicaciones: como tratamiento de profilaxis en la conjuntivitis del recién nacido, en niños menores de 2 años, a excepción de tratamiento por conjuntivitis por tracoma. O sea, es como el único uso que se le da al niñitus, tracoma. Clindamicina viene por 1 miligramo. ¿Inhibe qué? De nuevo la subunidad 50S. O sea que los dos primeros que vimos, que fueron las tetraciclinas, 30S. Todos los demás hasta ahora 50S. Inhibición de la subunidad 50S. Bien. Pero miren lo que dicen acá: no se encuentra en presentación tópica ocular, pero sirve contra estreptococos beta hemolíticos, Streptococcus pneumoniae, eso está mal escrito, Staphylococcus aureus, como si el aureus fuera un estreptococo, pero bueno, Corynebacterium y Actinomyces. ¿Quién le habrá ayudado a editar ese libro a esa muchacha? Y contraindicaciones: en combinación con eritromicina por desarrollo de resistencia enzimática cruzada y efectos adversos: diarrea en caso de que sea sistémico, de hecho es sistémico, prurito, urticaria, rash cutáneo, colitis. ¿Saben qué es colitis? Inflamación de la colita, ¿cierto? ¿Qué es colitis? Inflamación del colon, o sea, del intestino grueso, ¿sí? Colitis, no les olvide. Sí. Todo se queda como, eso no existe. Inflamación del colon. Ácido fusídico viene al 1%. Bien, este no me dice exactamente en cuál es la subunidad que desestabiliza. Inhibición de la síntesis proteica mediante la unidad del complejo causante de la translocación. Eso es 50S. O sea que el ácido fusídico también trabaja en la subunidad 50S. Si inhibe la translocación, es subunidad 50S. Eso no lo hace la subunidad pequeña. Bien, indicaciones: conjuntivitis causadas por gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Clostridium, que es un anaerobio, Corynebacterium. También aparecen algunos meningococos y gonococos, o sea, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhea. Giardia lamblia, Plasmodium falciparum, que son protozoos, ¿cierto? Este es un protozoo que normalmente es intestinal y este es un protozoo que es normalmente sanguíneo. Este es el que causa la malaria, por si no sabían, ¿no? Por si no sabían. Bien. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento,
y en presencia de problemas hepáticos y efectos adversos a nivel ocular no se han reportado efectos adversos de alta complejidad. No es que el ácido fusurídico no es tan complicadito. Siguiente grupo, inhibidores de los ácidos nucleicos. ¿Qué hacen las quinolonas? Recuerden que las quinolonas bloquean una enzima que se encarga de liberar la tensión del ADN, que es la topoisomerasa 4 o la ADN girasa. Inhiben esa enzima. Si la enzima se inhibe, cuando el ADN se está... Entonces les había mostrado eso la vez pasada. Tienen una cuerdita y otra vez yo les vuelvo a mostrar a ver si se acuerdan, ¿no? Recuerden que el ADN se debe abrir, son 2 hebras, se abre y a los lados se entorcha muy fuerte. Entonces, ¿qué hace la girasa? Corta el ADN, lo desenrolla, vuelve y lo pega. ¿Para qué? Para liberar tensión a los costados. Si eso no sucede, el ADN se sigue retorciendo y llega el momento en que se revienta, se rompe. Si usted daña el cromosoma bacteriano, la bacteria se muere. Por esa razón, los inhibidores de ácidos nucleicos como las quinolonas son ¿qué? Son bactericidas. De estos sí hay varios que se presentan normalmente a nivel ocular, como la gatifloxacina, la becifloxacina, la moxifloxacina. Son como los más usados a nivel ocular, creo yo. Bien, ya sabemos entonces que bloquean la ADN girasa. Ya que le cambió, aquí es ADN, como acá. Indicaciones, ¿para qué se usan? ¿Qué será esto? Endocriocistitis, ¿qué es eso, hombre? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Yo no sé qué es eso. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sí existirá? No. Eso suena raro. A mí me suena raro. Dacriocistitis. Dacriocistitis, sí. Hasta ahí sí. Pero endocriocistitis será por la parte interna. Pues sería canaliculitis. Bueno, No. No, entonces no existe. Dacrio. Entonces, dacriocistitis. Sí, ahí yo me imaginé que eso era un error ahí. Rarísimo. Queratoconjuntivitis, úlceras corneales por pseudomonas aeru. Está mal escrito también. Oiga, ¿quién le ayudaría a editar ese libro a esa muchacha? Hombre, a lo bien. Pero bueno, la vida es así, no la he inventado yo. Contraindicaciones: se utiliza como profiláctico de amplio espectro. Y efectos adversos: rash cutáneo, eosinofilia, nefritis intersticial y náuseas. Pero eso es cuando se utilizan a nivel sistémico. ¿Saben qué es eosinofilia o no? ¿Qué significa el término eosinofilia? Le entran más eosinófilos. Sí, más o menos es eso, es cuando aumenta el número de eosinófilos en el conteo de células a nivel sanguíneo. ¿Ya? ¿Sí o no? 8. Chao. Nos vemos a las 7 de la próxima clase para que no madruguen tanto.